Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver el proceso para la selección de cables para inversores en sistemas fotovoltaicos off-grid o aislados. El objetivo es hallar nosotros el calibre AWG de este cable de alimentación y para ello hay que calcular la corriente nominal requerida por el mismo y de esta forma podemos seleccionar el calibre AWG. Entonces lo primero que hay que hacer es calcular la I nominal requerida por dicho cable o conductor con base en el valor de la corriente máxima de entrada del inversor dado por el fabricante, y si no tenemos este valor podemos dividir la potencia nominal del inversor entre la tensión de entrada del inversor, todo eso afectado por un factor de temperatura ambiente. Aquí tenemos la fórmula. Para este caso vamos a tomar aquí una ficha técnica de un inversor. Para ello vamos a seleccionar el de esta condición donde tengo una tensión de entrada de 48 voltios y tengo una entrada de corriente máxima de 75 amperios como estamos observando aquí. Ahora, en lo relacionado con nuestro factor de temperatura, entonces al estar las baterías inversores dentro de un recinto, sabemos que los inversores por lo general generan cierta cantidad de calor, entonces no se tiene en cuenta el factor de radiación solar, obviamente porque no tenemos una incidencia directa del sol, pero sí vamos a tener en cuenta ese leve incremento que da la operación de inversores y también la operación de las baterías dentro del recinto. Para este caso recomiendo uno subir 5 grados a la temperatura ambiente externa para así obtener la temperatura del recinto corregida. Entonces la fórmula en este caso sería, sabiendo que tenemos una temperatura ambiente externa de 40 grados, entonces nuestra temperatura de ambiente recinto sería 40 más 5 grados, por lo cual nos daría una temperatura de 45 grados Celsius. Ahora vamos a hallar nuestro factor de temperatura en la tabla. Recordamos que preferiblemente debemos coger los conductores que tengan un aislamiento a 90 grados Celsius. No significa que no podemos coger los 75, pero ya que hemos trabajado casi todo el sistema con este aislamiento 90 grados, pues seguimos con la misma. Entonces vamos aquí a nuestro factor de corrección de temperatura ambiente. Aquí tenemos el aislamiento 90 grados y con nuestra temperatura ambiente corregida, que es de 45, nos vamos aquí a esta columna, dice aquí 45, aquí lo tenemos, 41, 45, y vamos a obtener que nuestro factor de temperatura es de 0.87, como estamos observando aquí, y aquí lo vemos. Ahora reemplazamos eso en los valores de la fórmula y nos va a dar que la I nominal del cable va a ser igual a 1.25 por la I máxima de entrada del inversor entre el factor de temperatura. Entonces aquí reemplazamos 75 y el factor de temperatura y nos va a dar una I nominal de 107.75 amperios. Ahora con el valor de esta I nominal calculada del conductor vamos a buscar el calibre AWG acá en esta tabla. Esta tabla está solamente limitada para AWG de 16 y hasta número 0. Entonces para ello, con la I nominal del cable vamos a verificar que si los cables están en una bandeja o al aire libre, entonces vamos a necesitar un 107.5. Nos vamos a dar cuenta que ese valor exacto no lo tenemos, entonces aquí tenemos 105, pasamos al siguiente que es de 140 y de 140 esa I nominal corresponde a un cable AWG número 4. Entonces aquí lo tenemos. Ahora si esos cables van a estar por una tubería, que realmente es muy raro que uno utilice una tubería para conducir cable de batería, sin embargo aquí vamos a hacerlo. Entonces vamos a esta tabla donde tenemos la columna para aislamiento 90 grados, vamos a buscar 107, vemos que aquí que tenemos 95, no alcanzamos, y aquí tenemos 110. Entonces con 110 vamos a requerir un cable AWG número 3. Entonces en este momento ya tenemos estos dos seleccionados. Ahora vamos a pasar a la siguiente comprobación que tienen que ver con las caídas de tensión del cable. Entonces para esta situación hay unos rangos que van del 1 al 3%. Para este caso vamos a tomar una caída permisible del 2% y obviamente con los datos de la corriente de entrada máxima y así como la tensión de entrada del inversor, aquí es donde es importante el valor, observenlo aquí.
obviamente teniendo en cuenta también la longitud del cable. En este caso la longitud iría desde aquí de los barrajes o las barras, mírenlo aquí, hacia el inversor. Hay que tener en cuenta que ambos cables deben tener la misma longitud, tanto el positivo como el negativo. Entonces aquí tenemos ya la fórmula que habíamos visto como de un video anterior, del video de los paneles. Aquí la tenemos ya resumida, donde vamos a tener en cuenta la longitud o la distancia entre la fuente y el inversor. La corriente máxima de entrada vamos reemplazándolo. Vemos aquí que tenemos longitud 2 metros, corriente máxima de entrada 75 amperios. Habíamos dicho que nuestra caída permisiva es del 2% por la tensión de entrada, que es de 48. Y esto nos da que necesitamos un cable con un área seccional de 5.38 milímetros cuadrados. Ahora, con el valor de la sección del cable en milímetros cuadrados, vamos a determinar cuál es el calibre o el número AWG del cable, el cual cumple ese valor. Vemos que para 5.38 no podemos seleccionar un número 10 porque está muy pequeño. Por tal razón vamos a seleccionar un AWG número 8, como estamos observando aquí. Ahora vamos a ver nuestros criterios primarios. Habíamos calculado previamente que si, dependiendo de la corriente, nosotros vamos a necesitar un AWG número 4 si va al aire libre, y vamos a necesitar un AWG número 3 si va en tubo. Entonces en este caso vamos a suponer aquí que nosotros vamos a llevarlo en tubo. Entonces teniendo en cuenta que el tubo es el número 3, pero teniendo en cuenta la caída de tensión el número 8, yo selecciono obviamente el AWG que me dé un mayor área seccional. En este caso es AWG número 3 o un cable más grueso, como el que nos está dando este criterio que tenemos aquí. Obviamente, si no voy a colocar los cables en un tubo, sino que va a estar en el aire libre, entonces aquí sería un AWG número 4, que es mucho mayor que un AWG número 8 como el que tenemos aquí. Entonces nos quedaríamos con el 4. Muy bien. Ahora vamos a ver unas recomendaciones en cuanto a la conexión del cableado del banco de baterías. En este caso se recomienda usar la menor longitud posible de cable entre la fuente y el inversor. Entonces en este caso, entre esta situación y esta situación, se prefiere obviamente esta que tenemos aquí. Ahora, si hay conexiones de baterías en serie paralelo, entonces las uniones entre los bordes de la batería y batería deben ser del mismo grosor o calibre y de misma longitud. Por ejemplo, aquí tenemos varias baterías, vamos a conformar el arreglo. En este caso, vean, aquí los positivos van al barraje positivo y los negativos al barraje negativo. Se prefiere que esta longitud que está aquí es igual a esta y sea igual a las conexiones del negativo, como estamos viendo aquí. Por eso le coloqué una L con el mismo color. Ahora vamos a ver estas acá. Vean aquí que tenemos conexiones paralelas, en este caso no usamos barrajes, y esta longitud de aquí tiene que ser igual a esta y a esta. Lo mismo que tenemos para las conexiones de los polos negativos, como estamos observando aquí. En este caso tenemos una conexión también en paralelo, pero un poco diferente. Véanlo aquí, véanlo aquí, véanlo acá. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que la longitud esta que está aquí, de aquí a aquí, debe ser la misma de aquí a acá, y esta de aquí a acá, y esta de aquí a acá. Pues son iguales, las mismas. Lo mismo corresponde para los lados negativos, donde estas longitudes deben ser de la misma valor que esta que están aquí. Igual pasa cuando tengo conexiones en serie acá, ven aquí. En este caso, esta longitud del cable negativo y del cable positivo son iguales, y las uniones entre los polos tienen que ser igual e igual. Ahora, para la conexión de baterías en paralelo hay que tener en cuenta el recorrido que hace la corriente para entrar y salir de cada batería, y esta debe ser igual. Entonces vamos a ver en qué consiste esto. Vamos a tomar este ejemplo de estas baterías en paralelo, y voy a hacer la siguiente conexión. Miremoslo aquí. Esta conexión se llama conexión diagonal. Entonces vamos a asumir de dónde sale la corriente. Entonces vamos a tomar en este caso el recorrido más largo, y el recorrido más largo sería cuando sale esta batería, ¿no? Entonces cuando sale esta batería, miren este recorrido. Tendría que recoger esta distancia, sería de
Por eso aparece aquí 3 L verde y más la L fucsia, porque esta distancia más esta más la distancia fucsia es la que recorre. Obviamente vamos a tener ahora que la distancia de regreso o de entrada, miremosla aquí, vean acá, tiene que ser casi la misma, vean aquí. Recorre esta L más L más L más L. Estaría regresando a este polo que está aquí, y por tanto la distancia de entrada y salidas son iguales para este caso. Ahora, si yo tomo como base este que tenemos aquí, vean lo que va a suceder. Va a ascender con una longitud L, tenemos aquí, y va a retornar con una longitud L. Sería este aquí y está garantizado su retorno. Por tanto, la configuración es correcta. Ahora vamos a ver el caso que utilice barrajes. En el caso que utilice barrajes es mucho más sencillo y mucho más fácil. ¿Por qué razón? Porque aquí estos cables tienen la misma longitud, véanlo aquí, lo mismo que los polos negativos. Por tal razón ellos van a tener la misma distancia. Entonces ahora, ¿dónde está la diferencia? En la distancia del barraje aquí al inversor. Entonces en este caso, miren cómo tengo las conexiones. Vean aquí. Esta longitud de cable es la misma longitud de cable este. O sea, la que le llega al positivo es la misma que le llega, que sale del negativo. Por tal razón, cuando el electrón sale de aquí, va a recorrer la distancia L verde más la L fucsia, sea cual fuese los casos, porque recordemos que esto es un barraje. Bien. Vamos a ver esta configuración. Miren aquí, miremosla aquí. Vean que aquí hago dos, como dice uno, subarreglos o grupos en paralelo, los cuales tienen la misma longitud de cable como estamos observando aquí. Ahora vamos a unirlos y vean cómo es la unión. Ahora este cable aquí tiene una longitud L naranja diferente al L verde, pero es igual, mírenlo acá. Y ahora vamos a trazar el cableado hacia el inversor. Entonces lo tomo aquí, mírenlo acá, y lo tomo aquí, mírenlo aquí. Ahora vamos a analizar la situación donde tengo en este caso el electrón que viaja más distancia, sería este que está aquí. Entonces vamos a suponer cuánto va a recorrer él. Entonces mírenlo aquí. En esta distancia va a recorrer la distancia L, en este caso L verde, mírenlo aquí, más la distancia L, esta que es naranja, más la distancia L fucsia que va a llegar al inversor. Ahora yo tengo que garantizar que él llegue con la misma distancia. Entonces veamos aquí que para llegar con la misma distancia, él tiene que recorrer esta L, después va a recorrer la L naranja y después recorre la L verde, como estamos viendo en este recorrido. Entonces estoy asegurando eso. E igual tengo que hacer el análisis con los mismos puntos, pero ya no importa porque ya hicimos el recorrido más largo de cada uno de ellos. Los demás van a tener la misma distancia de salida y la misma distancia de entrada. Ahora vamos a ver este otro caso también de conexión paralelo, un poco más sencillo. Vean aquí que todos los polos positivos tienen un cable con la misma distancia hacia hacia un receptor. En este caso podemos decir que una bornera. Aquí residen todos, tienen la misma distancia, igual los que salen de los polos negativos hacia aquí. Ahora lo que me falta es trazar dos cables de igual longitud hacia el inversor. Miremoslo aquí y miremoslo acá. Y todos tienen la misma distancia de salida y la misma distancia de entrada. Entonces es preferible utilizar aquellos montajes donde sea cual fuese la posición del polo, tengo la misma distancia de salida y distancia de entrada, como este caso. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.